medir cuantitativa y cualitativamente el impacto de nuestras empresas dentro de los Estados Unidos, desde todo punto de vista, no solamente de cuánto le devolvemos al país a nivel económico, sino también generación de empleo, calidad de vida, invenciones e innovación en el sector tecnológico, en el sector de salud. Si volteamos hacia los lados, todos los días vemos venezolanos que están emprendiendo, que están triunfando. Lamentablemente no lo vemos tanto como quisiéramos en las noticias. Leo, para hablar de la importancia de este informe, un informe que no existe, datos que los estimamos, los inferimos, pero hay que certificarlo. Sí, bueno, es un estudio inédito, como tú bien lo dices, en la historia de los Estados Unidos para la comunidad venezolana, partiendo de la base que no tenemos, y como tú dices también inferimos que estamos siendo exitosos en nuestros negocios porque lo sabemos por nuestro día a día, ¿no? Por las personas con las que hablamos, pero no tenemos un esfuerzo colectivo que nos permita medir cuantitativa y cualitativamente el impacto de nuestras empresas dentro de los Estados Unidos, desde todo punto de vista, no solamente de cuánto le devolvemos al país a nivel económico, sino también generación de empleo, calidad de vida, invenciones e innovación en el sector tecnológico, en el sector de salud. Todo esto lo vamos a poder ver como resultado de este estudio. Proyecciones futuro, pero a corto plazo. Bueno, creemos que el estudio va a reflejar mucho más o va a tener un impacto mucho más positivo de lo que actualmente ya sabemos que es lo que está sucediendo. Como bien sabemos, el 20% de la población aquí dentro de los Estados Unidos es hispana. Los únicos estudios que tenemos es sobre la población hispana, y hay un buen porcentaje, alrededor del 7% de esa población, que es emprendedora, que tiene negocios, que apuesta por las empresas. Pero si hacemos una correlación con el nivel educativo de los venezolanos, que es el más alto de la migración dentro de los Estados Unidos, alcanzando 57%, aunque incluso el FIU dice que está un poco por encima de eso, podríamos inferir que va a ser mucho más del 7% de la población venezolana, que actualmente llega a casi 900.000, 1 millón de venezolanos. Entonces, estaríamos hablando de por lo menos 70.000 empresas venezolanas actualmente dentro de los Estados Unidos. Esto, por supuesto, es simplemente una proyección. No es la realidad porque la data no la tenemos, y esa es la importancia, eso es lo difícil y lo maravilloso al mismo tiempo de este estudio, que estamos partiendo de una base cero y estamos construyendo la base para que sea un estudio que año a año refleje mucho más cosas, refleje el poder, por ejemplo, de las empresarias venezolanas, de los jóvenes en la tecnología. Solo se sabe de los venezolanos que son del Tren de Aragua, solamente se sabe lo malo. ¿Hay parte de enaltecer un poco el gentilicio del venezolano? Bueno, más que enaltecerlo, es devolverlo al lugar donde siempre ha estado, porque básicamente este estudio, si tú hace un par de años tú hablabas de los venezolanos, y los venezolanos todo era positivo, era top. Ciudades como Doral son la muestra de eso, la misma alcaldesa de Doral lo dice, ¿no? Cómo los venezolanos aportamos con nuestras empresas al crecimiento. Creo que no es culpa tampoco de los medios de comunicación que esto esté sucediendo. Lo que pasa es que nosotros los mismos venezolanos no nos habíamos preocupado por generar un estudio, una datadura o información con la cual podamos también llevar a esos medios de comunicación la importancia y la relevancia de nuestra comunidad dentro de los Estados Unidos. Entonces, evidentemente, solamente tenemos una parte de la historia, no la tenemos completa. Tenemos el 0.01 de la historia, no tenemos el 99.99% de la historia verdadera y real de los venezolanos dentro de los Estados Unidos. Importancia de una base de datos que no existe, importancia de este esfuerzo científico para concretar la presencia de los venezolanos en Estados Unidos. Bueno, primero es importantísimo porque primero tenemos que saber exactamente cuál es el impacto que nosotros como venezolanos generamos. La publicidad que han hecho últimamente a nivel, vamos a decir, político, pues no nos han puesto en el punto que debemos estar. No todos somos el Tren de Aragua, no todos somos personas que venimos aquí a robar, a crear caos, sino por el contrario, vinimos a generar fuentes de empleo, a colaborar, a ayudar a construir un país que nos está dando una oportunidad que nuestro país de origen pues nos quitó. Es necesario establecer esto para cambiar, además de esto, la notoriedad de la presencia del capital humano y el capital en materia de inversión
de la comunidad venezolana, y no solamente en Florida, sino en todo el país? No, por supuesto, es que cuando tú ves todas las cámaras importantes en el mundo, pues cuando tú tienes la unión de todos y sabes exactamente el impacto que genera, pues eso le da una visión diferente a la posibilidad de conseguir capital como inversión, capital como préstamo, la referencia que hace inclusive a nivel de franquicias, a nivel de empresas, a nivel del mismo gobierno, pues, ¿no? De las ayudas y todo eso. Más o menos entre el 57 y el 62% de los venezolanos tienen educación universitaria. Eso los sitúa entre los más educados, no solo comparándolos con otros latinos, sino comparándolos con todos los migrantes en este país. Profesor, no hay cifras de la participación empresarial de los venezolanos. Vemos que hay una división. Usted participó en esta división. Cuénteme la metodología de este informe. Bueno, mire, lo que se está intentando hacer, que es quizás lo más importante, es lograr una aproximación más que nada. Comenzamos como hemos dicho, con estudios que estamos recopilando toda la información pública que existe y que no es muy acertada, son aproximaciones. Lo más cercano que tenemos es lo que nos dice el censo, ¿no? Y yo diría que lo del censo de alguna manera nos dice, por ejemplo, cuántos venezolanos en la misma área del sur de la Florida son dueños de empresas. ¿Okay? Entonces tenemos ciertas aproximaciones a ese tipo de cosas. Podemos también hacer cruces por género, ¿no? Ver cuántas empresarias hay versus cuántos empresarios. Pero más allá de eso, no tenemos la data muy concreta. No sabemos cuántos venden automóviles, cuántos son creativos, cuántos están en el área de periodismo, ¿no? O sea, no tenemos una base real de información. La idea de este estudio es precisamente hacer una aproximación científica para entender dónde está el empresariado venezolano en todo el país. Profesor, ¿qué preocupa? Vemos que hay mucha gente en Florida, la concentración del esfuerzo. ¿Se infiere a partir del censo entonces que la mayor parte de la población venezolana se encuentra allá, o hay otros lugares donde puede destacar esto? Sí, bueno, obviamente la mayoría de los venezolanos que han llegado acá están concentrados en el sur de la Florida, pero a lo largo de yo diría los últimos 6 a 7 años hemos visto mayores concentraciones. Por ejemplo, en la Florida, en el área de Orlando. Hemos visto una concentración en el área de Washington, D.C. Hemos visto una concentración en Houston. Quizás una concentración, una de las más interesantes en Houston. Hasta ya tienen un apodo, ¿no? Una parte de Houston se llama Catizuela. Hay una población venezolana importante en Denver, en Colorado, ¿no? Y también en ciudades como Chicago y por supuesto en Los Ángeles. Pero más allá de dar unos datos muy generales, no tenemos una caracterización como la que intenta lograr este estudio. Algo que destacar de la comunidad venezolana que estudia acá y que usted conoce, sobre todo de la carga académica con la que cuentan. Sí, bueno, los venezolanos que hasta ahora conocemos y que hemos estudiado son la población de mayor alcance, de mayor logro académico. Las cifras oscilan entre el 57 a 62% de los venezolanos tienen un título universitario, ¿no? Ahora, por supuesto eso varía por generación. Los que llegaron antes tienden a tener mayor nivel educativo de los que están llegando ahora, ¿no? O los que han llegado en los últimos años. Sin embargo, en promedio, el inmigrante venezolano tiene un nivel educativo más alto que otras poblaciones, inclusive poblaciones que vienen de Europa. ¿Y qué más te digo? Bueno, y obviamente el tema de los empresarios, ¿no? Que tú ves por eso es que me parece que el estudio es importante, ¿no? En el contexto de tanta negatividad que existe, donde lo que se piensa es que el venezolano es Tren de Aragua, que el venezolano es
una mala persona, no tenemos el impacto real de los venezolanos buenos, ¿no? Y yo creo que este estudio lo que va a decir, pero fíjense, ¿no? Bueno, ahí lo manifestaba en la data, ¿no? El impacto económico de este empresariado es muy grande. Y lo ven ustedes todos los días en Miami. Basta ir a comerse un pequeño moral, ¿no? Hemos hecho mucho desktop research, ¿sí? Hemos empezado a identificar de lo que podemos encontrar a través de estudios ya existentes, de lo que nos dice el Pew Research, de lo que nos dice Stanford University, de lo que nos dice FIU. Importancia de la confianza que hay que generar en Estados Unidos sobre la inversión y presencia de los venezolanos en lo cotidiano, desde la prestación de servicios como el que usted lo hace, como en otra magnitud que sí, totalmente importante. Nosotros somos parte de una sociedad, nos hemos mimetizado en esta sociedad americana. Como venezolanos estamos muy orgullosos de estar contribuyendo en una de las industrias que siempre será muy necesaria, como es la fabricación de alimentos. Actualmente PANA está fabricando 9 toneladas de alimentos diarios, empleamos a 246 personas y estamos llevando nuestro producto, lo tenemos presente actualmente desde Estados Unidos a Canadá y en los Estados Unidos en 438 ciudades en 40 estados de los Estados Unidos. Eso ha permitido que podamos hacer unas 2.400 toneladas de alimentos el año pasado y estamos muy firmes en nuestro crecimiento actualmente para seguir expandiendo nuestra huella. Está antes del año 2000. Sí, empezamos nuestras operaciones en el año 2000, nacimos en una pequeña estación de servicio en Weston y eso, que fue simplemente una experiencia dentro de una estación de gasolina, permitió desarrollar un portafolio que luego se inició una distribución nacional y gracias a Dios hoy el producto nuestro está siendo distribuido en 1.100 estaciones de servicio a nivel nacional. Le quiero preguntar, ha atravesado por varias administraciones. Así es. La última, totalmente distinta. Tiene una alianza con Canadá. Sabemos cómo están las relaciones comerciales entre Estados Unidos. El impacto de medidas migratorias atemoriza un poco a los aliados que usted maneja dentro de la empresa. ¿Cómo está la población? Me imagino que son en su mayoría venezolanos. Totalmente. Yo diría, mire, una cosa que debemos señalar con orgullo es que gracias a que nuestra operación comenzó en el año 2000 y que nos posicionamos como a New Latino Food, queriendo comunicar a nuestro consumidor que estamos trayendo un producto latino para la población americana, hemos logrado penetrar fronteras. En una medición que hicimos en el año 2024, 37% de nuestros consumidores eran considerados blancos, 10% de ellos fueron identificados a sí mismos como negros, por lo cual que 47% de nuestro consumidor no se identificaba a sí mismo como latino. Eso es una cosa buena. Pero yo no quiero evadir la pregunta. La población venezolana está afectada por digamos, la multiplicidad de mensajes que hay alrededor del TPS. Fíjense, una de las cosas que pasa es que incluso ustedes como periodistas capaz tienen capacidad de seguir esto más, pero yo como empresario, sin ser un empresario desinformado, escucho un día el TPS va, el TPS se suspende, hay una demanda en la corte, mañana continúa el proceso. O sea, realmente es difícil para uno saber incluso el estatus actual, y cuando tú tienes empleados que dependen de eso, pues bueno, al final del día les genera una intranquilidad a ellos. Esa intranquilidad es la que nosotros más percibimos, no solo en nuestros empleados. Si les digo con mucha franqueza, la intranquilidad que más nos preocupa es la de nuestro consumidor. El consumidor actual está dedicando una buena porción de su presupuesto a procesos migratorios y como ustedes saben, aquí existe una cosa que se llama el gasto discrecional, que es el gasto que yo tengo para ir a divertirme, ir a un restaurante o comprar cosas que no son necesidades básicas, y evidentemente ese consumidor cada vez tiene menos dinero para poder ir a restaurantes y está impactando el consumo en los sitios recreacionales como los nuestros. Mariana, el llamado para la integración de distintos empleados, de distintos trabajadores, de distintos empleadores.
de dónde a dónde va el diagnóstico, qué tipo de empresarios es que tienen que participar acá. Aquí está abierto esto para todo el empresario que quiera colaborar. Nosotros estamos haciendo un llamado que tiene como dos aristas principales. La primera es asegurarnos de que tenemos representatividad del empresariado venezolano. ¿Cómo lo hacemos? Con que cada uno de nosotros ayude y vaya dando nombres de las empresas y de los contactos que tiene. ¿Y cómo lo puedes hacer? Simplemente haciéndonos llegar la información a la Venezuelan American Chamber of Commerce a través de nuestra página web. ¿Por qué queremos hacer esto? Porque nos queremos asegurar de que haya representación de cada uno de los sectores económicos, de cada una de las áreas que somos representativas o también de cada uno de los estados, ciudades dentro de los Estados Unidos. Tenemos que empezar por ese levantamiento. Y el segundo levantamiento y la segunda fórmula de colaboración, evidentemente, es convirtiéndote en patrocinante, en permitirnos colaborar económicamente para que este estudio tenga manera de difusión, para permitirnos además de que nos aseguremos de que esa difusión sea llevada a todos los Estados Unidos y que ese estudio que estamos haciendo de la mano de Datos Group, que está colaborando con nosotros en todo el desarrollo metodológico y en el liderazgo del estudio cualitativo que estamos haciendo, sea bien llevado. Queremos hacerlo en muchos estados y en muchas ciudades, pero necesitamos la ayuda. Entonces, en resumen, nombres de empresas que quieran permitirnos ser parte de la base de datos y patrocinantes que quieran colaborar con todo el desarrollo que vamos a hacer a nivel nacional. ¿Cómo se hace? ¿Cómo esta persona llega a ustedes? ¿Cómo puede colaborar? En la página web hay un segmento específico en donde ustedes van a ver que está un llamado, una sección, un landing del Venezuelan Business Power. Ahí hay datos suficientes para colaborar de la manera que se quiera, o dando el nombre de su propia empresa y colocando ahí sus datos o haciendo una referencia a otras empresas que por supuesto permitan hacerlo. Esto tiene un carácter confidencial muy importante, que es un tema que me gusta conversar. Esa data no va a ser compartida y esa data no va a ser entregada. Esa data es parte del levantamiento para poder hacer la verdadera data, que es la que suma, la que termina dando el resultado del estudio. Así que esa es la manera, llamando al Venezuelan American Chamber of Commerce o inmediatamente metiéndose en la página.